Hola niños y niñas, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Como siempre, dando gracias a Dios por este nuevo día, por empezar una nueva semana. Estamos con la experiencia de aprendizaje, un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. La actividad del día de hoy es ¿cuánto podemos crecer en nuestra vida? Pues bien, el día de hoy vamos a desarrollar esta actividad en el área de ciencia y tecnología. Los recursos para esta actividad son tu portafolio. Si no tienes tu portafolio, tu cuadernito. Si no tienes tu cuadernito, tus hojitas de reuso, tu lápiz, tu borrador, tu regla y la ficha Cómo crecemos. Bien, niños, en las actividades de la semana anterior, ustedes realizaron una indagación para obtener evidencias de cuánto has crecido. La biografía de Chabuca Granda y recordaste canciones de tu infancia. También recogiste información sobre los sucesos y acontecimientos más importantes de tu familia. Hoy aplicarás cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las personas. Bien, la meta del día de hoy es explicar los factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas, la talla o estatura definitiva que alcanzarán. Esa es la primera meta. Y la segunda es proponer acciones para contribuir con el proceso de crecimiento. Es importante tener nuestras normas de convivencia en casa. Tener las manos limpias para realizar las actividades. Tener un lugar adecuado para realizar las actividades. Escucha atenta o activa de la explicación del video. Desarrollar las actividades indicadas. Bien, entonces para iniciar la actividad te invitamos a leer las siguientes situaciones. Ya saben que ustedes tienen que poner pausa al video, ¿sí? Andrea tiene 8 años y está feliz por el cumpleaños de su abuelita. Para cantarle una canción, se ha puesto la ropa que ella le regaló el año anterior. Andrea se queda sorprendida al ver cómo le queda la ropa y su abuelita comenta: mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. ¿Y ustedes, mis queridos estudiantes, qué opinan del comentario de la abuelita? ¿Será cierto que cuando come mucho es por eso que ella ha crecido? ¿Ah? Bien, entonces eso van a investigar. ¿Ya? Leemos la siguiente situación. Pablo encontró a su amiga Laura y a su amigo Luis en el parque. Después de mucho tiempo, observó que estaban más altos que él, a pesar de tener la misma edad, 9 años, y se sintió preocupado por ser el más bajito. Al llegar a casa, les comenta a sus padres su inquietud. Entonces su madre le dice: no te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y lo alcanzarás. Bien, niños y niñas, ¿y qué significa estirón? ¿Por qué la mamá dice no te preocupes? Seguro que en unos años darás tu estirón y lo alcanzarás. Bien, entonces continuamos. A partir de lo leído, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo la abuelita se da cuenta de que su nieta Andrea ha crecido? ¿Crees que las niñas y los niños que comen mucho crecen más? ¿Será cierto eso? 3. ¿Tiene razón la abuelita de Andrea al decir que su nieta será alta como su papá? ¿Por qué? 4. ¿Crees que Pablo debe preocuparse por ser más bajo que sus amigos de la misma edad? ¿Por qué? 5. ¿A qué se refiere la mamá de Pablo cuando le dice que dará un estirón?
Bien. 6. ¿Qué pueden hacer Andrea y Pablo para ayudar en su crecimiento? Bien, mis queridos estudiantes, te invito a que escribas en tu cuadernito o en tus hojas de reuso. Luego de tu reflexión, te planteo las siguientes preguntas de investigación. La primera, ¿qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona? Segundo, ¿qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Bien, mis queridos estudiantes, entonces acá tenemos 2 preguntas que ustedes van a investigar, ¿sí? Para eso es importante que pienses en lo que sabes hasta el momento sobre el proceso de crecimiento y las características que te indican si una persona ha crecido o ha cambiado. También te invito a que recuerdes la indagación que realizaste la semana pasada para saber si creciste y cuánto aumentaste de talla desde que naciste. Del mismo modo, reflexiona sobre qué puedes hacer para ayudar en tu proceso de crecimiento. Bien, antes de que respondas tus preguntas de investigación, te invito a que respondas estas interrogantes complementarias. Bien, primera pregunta. ¿El ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de nuestra vida? ¿Por qué? 2. ¿Qué tiene que ver con nuestro crecimiento el tamaño de los huesos? 3. ¿Comer mucho ayuda en el proceso de crecimiento? 4. ¿Es correcto afirmar que de padres bajitos, hijos bajitos? ¿Será cierto eso? 5. ¿Qué significa que crecemos a estirones? Bien, entonces te invito a que respondas, ya que esto te va a ayudar para tus preguntas de investigación. Bien, entonces en base a ello que acabas de responder, vas a escribir tus respuestas a las preguntas de investigación. ¿Cuáles? A. ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona? Bien, mis queridos estudiantes, ustedes pueden empezar con esta frase. Yo creo que los factores que influyen son. ¿Por qué? Yo creo, porque estás dando tus hipótesis. Son tus saberes previos, porque todavía tú no has investigado, no has leído la fuente. ¿Sí? Pregunta B. ¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? También esta pregunta puedes responder de la siguiente manera. ¿Puedo ayudar en mi proceso de crecimiento cuando? ¿Ya? ¿Completas ahí? ¿Cuáles son tus hipótesis de las preguntas investigables? Porque después, cuando ya lees la lectura, ¿no?, la fuente o investigas, vas a contrastar tus hipótesis ya con la nueva información. Bien, entonces continuamos. Bien, niños y niñas, entonces ya ustedes tienen sus respuestas iniciales, sus hipótesis de las preguntas investigables. Pero, como saben ustedes, es importante comprobar si son verdaderas. Para ello es necesario investigar. ¿Sobre qué? Sobre aquellos factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas y también las acciones que podemos realizar para ayudar en dicho proceso. Bien, y para eso tenemos nuestro plan de acción. Entonces, vamos a ver qué acciones realizaremos para saber que influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona. Vamos a ver cuáles son las acciones que realizaremos. Leer las fuentes bibliográficas, ¿sí? Otra acción,
investigar en internet. También entrevistar a una persona que conozca sobre el tema, que puede ser a un doctor. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué materiales utilizaremos. Leer la ficha Cómo crecemos. También puedes utilizar los materiales del internet, tu cuaderno, tu computadora si deseas escribirlo, ¿no? Bien, ¿cómo o en qué registraremos los datos de nuestra talla actual? Vas a registrar en un organizador o un esquema. Bien, entonces continuamos. Bien, niños y niñas, entonces llegó el momento de tu investigación y para eso te invito a que leas la ficha Cómo crecemos. Al leer, tú, amiguito y amiguita, vas a ir dando respuesta a las preguntas complementarias y luego eso te va a permitir dar respuesta a tus preguntas de investigación, porque son dos. Bien, entonces vas a ir leyendo minuciosamente los subtítulos y luego lees el texto, el párrafo que acompaña al subtítulo. ¿Tú qué crees acá? El tiempo de crecer. Subrayas la parte más importante y eso te va a permitir. ¿Será verdad que los huesos, a medida que tú creces, también crecen? ¿Tú qué crees? Acá te va a dar respuesta y bien clara. Después acá, los ritmos de crecer. A ver, ¿dónde, en qué etapa crecen más? ¿Será en la infancia? ¿Será en la niñez? ¿Será en la adolescencia o en la juventud? ¿En dónde crece más? ¿Dónde? ¿Por qué le dicen el estirón? Pues bien, acá en ritmos de crecer tienes que subrayar esa parte. Bien, luego acá también dice cómo sabemos cuánto podemos crecer. Para eso te invito también, amiguito y amiguita, que leas estos párrafos, esos dos párrafos. Ahí te va a sacar de duda si es que los padres son altos, la madre es alta, los hijos también serán altos. Si la mamá es bajita, el papá es bajito, los hijos también serán bajitos. Eso te va a sacar las dudas leyendo esta información, porque son fuentes confiables, ¿ya? ¿Qué tanto de verdad es eso? ¿Ya? Luego vas a leer los mitos y verdades sobre el crecimiento. Bien, entonces, por ejemplo, hay que comer mucho para crecer. ¿Será un mito? ¿Un mito qué es? Es una creencia de un lugar, de una comunidad o que venimos pasando de generación en generación. A ver, ¿será un mito o una verdad? Hay que comer mucho para crecer. ¿Ah? Bien, te tienes que leer esta información para que tú decidas si es un mito o es una verdad. Luego vas a leer igual acá. De padres altos, hijos altos. De padres bajitos, hijos bajitos. ¿Será un mito o una verdad sobre el crecimiento? Para eso te invito a que hagas la lectura y acá tú vas a salir de dudas. Bien, luego acá hay otros dos mitos más o verdades, ¿sí? Mitos o verdades. Acá dice, crecemos a estirones. ¿Será un mito o será una verdad de crecimiento? ¿Tú qué crees? Te invito a que hagas la lectura. Luego acá dice, crecemos mientras dormimos. Excelente, ¿será verdad o un mito? Para eso, mis queridos estudiantes, te invito a que hagas la lectura, tu investigación, y lo que vas tomando nota, puedes anotar en un organizador como esto, ¿ya?
vas organizando acá tu información. ¿Cómo crecemos? El tiempo de crecer, ahí el primero. Ritmos de crecer, pones acá la parte más importante. ¿Cómo sabemos cuánto podemos crecer? Acá también tomas nota. Y luego los mitos y verdades sobre el crecimiento. ¿Hay que comer mucho para crecer? ¿Será un mito o una verdad? Tú pones acá mito, si es que es mito. Si es que es verdad, pones verdad. Acá igual, de padres altos, hijos altos, de padres bajitos, hijos bajitos, ¿será verdad? ¿Ah? Así vas haciendo los demás, pones si es verdad o es un mito. Bien, este organizador te va a ayudar. Seguimos entonces. Bien, entonces, ahora sí, el recojo de información. Ya leyeron, ahora vienen las preguntas complementarias. Acá tengo un ejemplo, son 5 preguntas complementarias que tú vas a revisar también. Luego de eso vas a revisar tus preguntas investigables. Para eso dice acá, el ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de nuestra vida. ¿Será igual en la etapa de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud? Entonces, ¿por qué? Para eso, mis queridos estudiantes, ustedes pueden dibujar, ¿no? La infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud. Entonces, y vas colocando arriba cuántos centímetros crece. Ya en la infancia, en la niñez, cuántos centímetros, y en la adolescencia, en la juventud. Como ya tú tienes tu información ya subrayado en el texto, ya sabes también dónde, en cuál de las etapas da su estirón. Entonces ya puedes resolver las preguntas complementarias, mejorarlas si no. Bien, continuamos entonces. Bien, niños y niñas, entonces ahora vas a utilizar un organizador como este, si deseas, si no otro modelo. ¿Para qué? Para organizar la información sobre los factores que influyen en el crecimiento o la estatura definitiva de una persona. Por ejemplo, ¿cuál será un factor importante que influye en el crecimiento de la estatura? Tú, para que crezcas, amiguito, según la información que has leído, de ahí tienes que sacar ¿qué es lo que necesitas? Una alimentación balanceada, nutritiva, que tenga verduras, tu pollo, tu pescadito, o huevo, si no tiene pollo, si no tiene, aunque sea un huevo, ¿no? Leche, porque estás en etapa de crecimiento, eso no te debe faltar, ¿ya? Bien, entonces necesitas un factor, es la alimentación balanceada. Luego tú completas los demás factores que has encontrado en tu investigación. ¿Seguimos? Bien, niños, ahora van a revisar las afirmaciones de la abuelita de Andrea y de la mamá de Pablo y van a establecer si lo que afirman es un mito o una verdad. Vamos a leer. Abuela de Andrea, mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. ¿Qué dicen ustedes ahora que ya leyeron la información? Ahora escribe 2 razones. Bien. Ahora dice la mamá de Pablo, no te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y lo alcanzarás. ¿Qué dicen? A ver, ¿será cierto o no? A ver, den 2 razones de acuerdo al contenido de la ficha. Bien, continuamos entonces. Bien, niños y niñas, ya estás en condiciones de analizar la información que has leído. Revisa tus anotaciones, tus organizadores, todo lo que has recogido, tu información, ¿sí? ¿Para qué? Para que des respuesta a tus preguntas investigables. Por ejemplo, ya puedes dar respuesta a la primera. ¿Qué factores influyen en el crecimiento
y la estatura o talla definitiva de una persona. ¿Sí? Puedes dar respuesta. Ya no vas a poner yo creo, porque eso fueron tus hipótesis, ¿te acuerdas? Fueron tus saberes previos, lo que tú tenías en tu cabecita. Ahora ya no vas a poner yo creo, vas a poner los factores que influyen son una alimentación balanceada, nutritiva, por ejemplo, una de ellas. ¿Qué más? Tú sigues enumerando, pones coma, coma y. Bien, porque ya tienes tus respuestas. Bien, después vas a la pregunta investigable, la B. ¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? ¿Qué crees que pueden hacer? Ya tú tienes tu respuesta. Entonces, solamente es que tú revises qué tanto has acertado o qué tanto puedes mejorarla con la información que tú ya tienes. También acá a continuación te voy a brindar otra información. Dice, recuerda, el proceso de crecimiento de los seres humanos depende de varios factores. Por eso, aunque dos personas sean de la misma edad y del mismo sexo, pueden tener estaturas distintas. ¿Sí o no, niños? Bien, además de la herencia de padres e hijos, existen otros factores que influyen en el crecimiento, como la alimentación. Si tú tienes una buena alimentación sana, vas a crecer, vas a ser fuerte. Si es balanceada. La actividad física también. Si tú haces tu aeróbic, y ahora que estamos en aislamiento, te haces tu ejercicio, ¿no? En la casita. Si también descansas tus 10 horas en la noche, ¿no? Si duermes y si te cuidas de las enfermedades, vas a ser un niño sano donde vas a crecer, ¿no? Pero si tú paras enfermito, paras delicado, entonces tienes que tomar medicina cada rato, entonces no te va a permitir crecer. Entonces, acá hay una información también valiosa e importante. Bien, entonces ahora sí, mis queridos estudiantes, te invito a que respondas las preguntas investigables, lo mejores. ¿Sí? Continuamos entonces. Bien, llegó el momento de reflexionar. ¿Qué nuevas ideas aprendiste sobre los factores que influyen en el crecimiento de las personas? De acuerdo con la información de la lectura y las situaciones presentadas, ¿qué características de tu cuerpo han cambiado a lo largo de la vida? ¿Qué dificultades tuviste durante el análisis de las situaciones? ¿Qué hiciste para resolverlas? Pablo tiene razón de preocuparse por su estatura actual. ¿Por qué? El papá de Andrea es alto. ¿Crees que Andrea también será alta? Aunque no se alimenta bien y no descansa las horas que necesita. ¿Por qué? ¿Qué acciones propondrías para ayudar en tu crecimiento? Bien, mis queridos estudiantes, entonces les invito a que conversen con su familiar y luego grabes tus preguntas y respuestas en un audio y envías a tu maestra o a tu maestro. ¿Sí? Continuamos entonces. Bien, niños y niñas, llegó el momento de despedirme, como siempre dándote las recomendaciones. Lávate bien las manitos con agua y jabón, ¿ya? También al momento de que vas a ingerir tus alimentos, cuando vayas a los servicios higiénicos o por casualidad has tocado un paquete que mamá o papá ha traído, porque ahí puede estar nuestro enemigo, ¿sí? Porque tienes que esperar que mamá desinfecte, ¿sí? Bien, entonces nos estamos viendo. Hasta más tarde. Chao. Cuídense. Un abrazo fuerte, fuerte.